Bueno, luego que hemos revisado algunos teoremas para hacer el cálculo de límites, vamos a revisar estos ejemplos. Cómo calcular los límites, es decir, cómo ocupar los teoremas para calcular los límites. Hay que tener cuidado a la hora de ocupar los teoremas, porque en los requisitos que ponen los teoremas es que los límites que se están calculando, por ejemplo en el cociente, si vamos a calcular el límite de un cociente, el requisito es que el límite del numerador y el denominador existan, ¿no? Y entonces si no ocupamos ese hecho, puede que nos conduzca a respuestas erróneas. Por ejemplo, en este primer límite que tenemos aquí, dice el límite de este cociente, ¿no? Es 2n cuadrado más n más 1 sobre 3n cuadrado menos 1. Si evaluamos el límite directamente, nos da 2 por un número muy grande, nos da infinito. El cuadrado de un número muy grande nos da infinito, más infinito, infinito. Entonces arriba nos da infinito en el numerador y abajo también nos da infinito, porque 3n cuadrado domina al 1 si n es un número muy grande. Entonces nos da infinito entre infinito, y eso no está definido como un cociente de dos números reales, ¿no? Es más bien indeterminado. Entonces, ¿pero qué fue lo malo que hicimos en esto? Es decir, si hacemos este cálculo, ¿no? El límite de 2n cuadrado más n más 1 sobre 3n cuadrado menos 1. ¿Qué hay de malo en esto? Si hacemos lo que dijimos, esto nos da infinito sobre infinito. Y eso algunos pudieran decir que da 1. Entonces no hay cosa más peor que esto. Ocurre que, en primer lugar, aquí no estamos tomando en cuenta los teoremas, porque el teorema lo que dice es que si el límite del numerador es un número y el límite del denominador es otro número, entonces el cociente, el límite del cociente es el cociente de los límites. Pero aquí lo que hemos hecho es evaluar en el numerador sabiendo que no existe, porque este da infinito y abajo también. Y después nos da infinito entre infinito, y todavía hay un error más aquí. Infinito entre infinito no da 1, porque infinito no es un número, infinito entre infinito no da un número. Solo porque sean iguales no quiere decir que da 1. El cociente de dos números iguales da 1, pero de números, no de infinito. Entonces ese cociente de límites está calculado de manera incorrecta. Entonces eso no nos puede pasar. Entonces vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a ver. Pongamos por aquí. Aquí vamos a usar este espacio. Queremos calcular el límite. El número 1 es de 2n cuadrado más n más 1 sobre 3n cuadrado menos 1. Ese límite lo podemos calcular de esta forma también. Aquí nos quedó, lo vamos a poner aquí. Esto nos queda. Vamos a hacer que los límites tengan sentido en su cálculo, ocupando los teoremas. Aquí podemos operar algebraicamente este cociente, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al numerador, podemos dividir por n cuadrado. Y entonces en el numerador nos quedaría algo así. 3 sobre... No, solo 3. Digo 2. Divido 2n cuadrado entre n cuadrado, me queda 2, más n entre n cuadrado me queda 1 sobre n, más 1 sobre n cuadrado. Y aquí en el denominador nos queda 3 menos 1 sobre n cuadrado. Y ahora si calculamos este límite, si vemos el numerador, su límite es 2. Porque 1 sobre n ya sabemos que tiende a 0, y 1 sobre n cuadrado también tiende a 0. Y lo mismo aquí, 3 menos el límite de la constante es la constante, ¿no? Y el límite de 1 sobre n cuadrado da 0, o sea que este da 2 tercios.
Aquí estamos en lo correcto porque el límite, tanto el límite del numerador como del denominador existen. Y entonces ahí tenemos 2/3. Calculemos otro límite. Hagamos el cálculo mejor en otra parte. Veamos. Vamos a evaluar ese límite. Pongamos entonces el límite cuando n tiende al infinito de 5 sobre n sobre n más 1 más seno de n sobre n. Aquí tenemos el límite de una suma. Veamos si tienen sentido estos límites, los dos. Primero, si calculamos el límite de 5n más 1, podemos dividir por n en el numerador aquí y en el denominador. Y entonces nos quedaría 5 en el numerador y abajo nos quedaría 1 al dividir por n, 1 más 1 sobre n. Entonces, y ese límite nos daría 5 entonces. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El límite del seno de n entre n. Escribámoslo mejor. Aquí lo que tenemos es el límite cuando n tiende al infinito de 5n sobre n más 1. ¿Por qué podemos separarlo? Porque existen los dos límites. El límite cuando n tiende al infinito del seno de n sobre n. Bueno, veamos, justifiquemos esto. ¿Cuánto da el límite cuando n tiende al infinito de 5n sobre n más 1? Entonces esto lo podemos calcular así. Pongamos el límite de 5, vamos a dividir por n el numerador y el denominador, y aquí me queda 1 más 1 sobre n. He dividido por n tanto el numerador como el denominador, y este es cuando n tiende al infinito. Y aquí, ¿qué nos queda? Aquí nos queda, si quieren no lo pongamos todavía porque aquí no hemos evaluado en la parte izquierda, el límite cuando n tiende al infinito del seno de n sobre n. Vaya, ahora sí calculemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el límite de 5 entre 1, nos da 5. Más, y aquí en la parte derecha, ¿qué es lo que tenemos? El segundo límite. Es el límite del seno de n entre n, pero el seno es una función acotada. Aquí, el seno es una función acotada. Y la función 1 y la sucesión 1 sobre n es una sucesión infinitesimal. Y entonces ya vimos que si multiplicamos una sucesión acotada por una infinitesimal, nos da una infinitesimal. Y entonces este límite es 0. Entonces esto nos da 5. Así. Como podemos ver aquí, en la primera parte, usamos los teoremas porque los dos límites observamos primero de que existen, y entonces estamos seguros que el límite de la suma es la suma de los límites, y es lo que hemos calculado aquí. En esto hay que tener cuidado porque por veces se está calculando límites que no existen, ¿no? Aparentemente sí existen. Veamos esta otra. Calculemos este otro. Evaluemos ese límite. El límite cuando n tiende al infinito de 2 por n menos 3 sobre n cuadrado más 1. Y eso nos da el límite de 2 sobre n menos 3 sobre n cuadrado sobre 1 más 1 sobre n cuadrado. Entonces esto es cuando n tiende al infinito. Y eso es el límite
de 2 entre n, cuando n tiende al infinito, ¿cuánto da? Como n tiende al infinito, este número se hace 0, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en el segundo término. Y en el denominador queda 1. Entonces queda 0 entre 1. Entonces nos queda 0. Es una sucesión infinitesimal. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos este, que es el número 5. Vamos a llevarlo para la otra página. Veamos cómo va esto. Calculamos el límite cuando n tiende al infinito de 1. Esta es la suma de Gauss, ¿no? Más 3 más n sobre n cuadrado. Y eso da en el numerador el límite cuando n tiende al infinito, es una suma aritmética, ¿no? Que da n por n más 1 entre 2. Y estamos multiplicando por n cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta suma? Nos da el límite cuando n tiende al infinito de n cuadrado más n sobre 2n cuadrado. Y eso da, si dividimos por n cuadrado, nos queda el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n sobre 2. Y eso da 1 medio. Y es el límite que estamos calculando. Hay que recordar esta suma de Gauss, ¿no? Es una suma aritmética. Esa apareció en los ejemplos del inicio. Veamos otro ejemplo. Veamos el número 6. Vamos a ver. Veamos este. Entonces, aquí podemos ver que lo que tenemos es una suma geométrica en el numerador y una suma geométrica en el denominador. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar. Observemos, mejor calculemos una suma geométrica, así en general. Supongamos que tenemos esta suma: 1 más x cuadrado más x a la n. Entonces podemos multiplicar por eso. Este es un recurso muy trillado ya, pero que puede ser que para algunos sea nuevo. Entonces multiplicamos toda esta igualdad que tenemos en el numerador por x. Entonces nos queda x más x cuadrado más x cubo más, vamos a poner un término anterior, más x a la n más 1. Y entonces si hacemos esta resta, xs menos s, ¿qué nos queda? Nos queda este x. A xs le vamos a restar la primera suma. Entonces simplemente nos queda xn más 1 menos 1. Porque todos los demás términos se cancelan porque están repetidos. Y entonces esto nos queda s por x menos 1 es igual a xn más 1 menos 1. Y entonces la suma geométrica es x menos 1, xn más 1 menos 1 en el numerador. Y entonces quiere decir que esta suma que tenemos aquí arriba la podemos simplificar. Entonces esta la podemos poner así, ¿no? Aquí si nos fijamos, la razón es x. Pero en estas dos sumas, en el numerador la razón es 1 medio. Entonces simplemente tenemos que sustituir. Entonces ponemos 1 medio a la n más 1 menos 1 sobre 1 medio
menos 1. Esto es sobre 1/3 a la n más 1 menos 1 sobre 1/3 menos 1. Así. Vale, entonces aquí simplemente hay que hacer la evaluación respectiva. Entonces si hacemos la operación, aquí cuando n tiende al infinito, esta parte que está elevada a la n más 1, esta de aquí, da 0. Y esta parte de aquí, que está elevada a la 1/3, también da 0, porque es un número menor que 1. Y vimos que la suma geométrica, la sucesión geométrica da 0 cuando la razón es menor que 1. Porque vamos multiplicando un número decimal muchas veces, ¿no? Y se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces al evaluar esta suma, nos queda así. Aquí la vamos a escribir. Esto da, arriba queda menos 1 sobre 1/2 menos 1, me queda menos 1/2 sobre, queda 2, ¿no? Y esto da menos 1 sobre menos 2/3. Así. Y entonces esto queda 2 sobre 3/2. Es decir, este es 4/3. Multiplicando extremos por extremos, porque aquí podemos ponerle 1 a este 2 y ponerlo así. Entonces multiplicamos 2 por 2 y 1 por 3 es 4/3. Entonces esa es el resultado. Bueno, y vamos a dejar hasta aquí.